Hola, hoy nos embarcamos en una exploración realmente interesante. Vamos a meternos a fondo con un documento clave. Así es. Se trata del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. Es una guía publicada en México, ya actualizada para 2025. Un documento muy relevante, sí. Y aunque, como dices, es mexicano, es importante saber que sus principios van muy de la mano con estándares internacionales, ¿no? De organismos como la OCDE, el G20, Claro, que marcan pautas globales para la buena gestión. El objetivo de fondo es guiar a las organizaciones, a las empresas, para que funcionen de una manera más justa, más inclusiva, responsable y sostenible. precisamente. Y nuestra misión hoy, digamos, es desmenuzar este código. Ajá. Pero pensándolo específicamente, cómo sus principios y prácticas pueden ser una hoja de ruta, una guía valiosísima para la estructura y el manejo de la Cámara Departamental de Empresarios Jóvenes de Cochabamba. Esa es la pregunta clave. Exacto. ¿Cómo tomamos estas ideas globales y, bueno, las aterrizamos aquí, en nuestra realidad boliviana, en Cocha? Vamos a ver qué sacamos de esto. Es la pregunta del millón, como dices. Y, a ver, un punto de partida crucial es quitarnos la idea de que esto, del gobierno corporativo, es solo para las megacorporaciones. No. Sí, ese es un mito común. Exacto. En realidad, es un conjunto de herramientas vitales para la sostenibilidad, para el crecimiento de cualquier organización. Cualquiera. Cualquiera, incluyendo cámaras empresariales y, por supuesto, las pymes que muchas veces las forman. Su gran virtud, yo diría, es que es adaptable. Esa idea de adaptabilidad me parece central, para lo que queremos conversar. Pero antes de entrar de lleno, para que estemos todos en la misma página, ¿cómo define el propio código este concepto? ¿Qué es gobierno corporativo según ellos? A ver, el código es bastante directo. Lo define como el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas. Ok, sistema. Sí, piénsalo como el entramado de relaciones. O sea, las conexiones entre quienes dirigen, la gerencia, digamos, Ajá, quienes supervisan, que sería el consejo o el directorio, el directorio, sí. y quienes son los dueños o miembros, o sea, los socios. Es ese conjunto de relaciones lo que da forma a cómo se ponen los objetivos de la organización, cómo se mide si se están cumpliendo y, bueno, cómo se asegura que todo funcione según las reglas, ¿no? Las internas y las externas. Entendido. Entonces, no es solo papeleo, burocracia. Para nada. Es más bien como el esqueleto y el sistema nervioso de la organización. Exacto. Esa es una buena analogía. La base para operar con solidez, con claridad. Perfecto. Con eso ya más claro, entremos a los pilares que propone este código. ¿Cuáles serían esos principios fundamentales que deberíamos tener en cuenta? Mira, el código presenta 10 principios clave. Obviamente no podemos hoy ver los 10 con lupa. Claro, sería muy extenso. Sí, pero sí podemos enfocarnos en algunos que, yo creo, resuenan especialmente fuerte para una entidad como la Cámara de Empresarios Jóvenes. Perfecto. ¿Cuáles destacarías tú como esenciales para empezar? Primero, el principio 1, rumbo estratégico. Suena como algo obvio, ¿no? Sí, pero a veces lo obvio se olvida. Justamente, es la piedra angular. Existe una visión clara. Se comparte esa visión sobre hacia dónde va la Cámara. ¿Cuáles son las grandes líneas de acción para llegar allá? El directorio es el principal responsable de definir y comunicar esa brújula estratégica. Tiene toda la lógica empezar por ahí. Sin un norte claro, difícil avanzar. ¿Cuál seguiría? El principio 2, generación de valor. Y aquí hay un matiz fundamental, muy conectado, creo yo, con las nuevas generaciones de empresarios. A ver. El código no habla solo de generar valor económico. Pone énfasis en crear valor económico, sí, pero también social y ambiental. Ah, mira, qué interesante. Y hacerlo de forma sostenible. O sea, se trata de buscar la permanencia de la organización y que su impacto sea positivo a largo plazo. Una visión más amplia. Eso conecta muchísimo con lo que buscan muchos jóvenes empresarios hoy, ¿no? Un impacto que vaya más allá del estado financiero. Una visión más integral, como dices. Totalmente. Luego el principio 3, integridad y ética. Este es, bueno, el cimiento de la confianza, Fundamental. tanto hacia adentro como hacia afuera.
Implica fomentar activamente una cultura donde la honestidad sea lo primero, donde haya mecanismos claros para cumplir las normas, lo que llaman programas de cumplimiento, y muy importante, donde se identifiquen y se gestionen con transparencia los posibles conflictos de interés. Es como poner las bases morales desde el día 1. Clave para la credibilidad, sobre todo en una cámara que quiere agrupar intereses diversos. Mencionaste otro principio relevante para los miembros. Sí, el principio 8. Trato equitativo. Esencial. Hay que asegurar que se protegen los derechos y los intereses de todos los miembros. Todos por igual. Exacto. Sin importar su tamaño o influencia. Debe haber canales claros, justos, para que puedan participar, informarse, ejercer sus derechos. Esto es vital para mantener la cohesión, la legitimidad interna de la Cámara. Muy relevante, sí, para que todos se sientan realmente parte del proyecto y representados. ¿Y cuál sería el último principio clave que destacarías para este análisis inicial? Yo diría el principio 9. Riesgos estratégicos. Este principio llama a identificar, administrar, controlar y también comunicar de forma adecuada los riesgos más importantes que enfrenta la organización. ¿Riesgos de qué tipo? No solo financieros, sino todo aquello que pueda amenazar su capacidad para cumplir los objetivos estratégicos. El fin es asegurar la resiliencia. La capacidad de aguantar golpes y adaptarse, digamos. Exacto, esa capacidad. Y justo aquí es donde el código se pone muy, muy actual. Aquí es donde se pone más interesante, me parece, porque tengo entendido que la versión 2025 de este código no se queda solo en los principios generales, sino que moderniza bastante las prácticas, ¿no? Incorpora temas muy de hoy que afectan a cualquiera. ¿Qué tipo de novedades trae? Así es, la actualización es importante, refleja los desafíos de ahora. Por ejemplo, se pone un enfoque muy claro en la ciberseguridad. Tema clave. Ya no es algo solo para empresas de tecnología, es una necesidad básica de gestión de riesgos para cualquiera. También se profundiza en la prevención y manejo adecuado de conflictos, que ya mencionamos un poco con el principio de ética. Lo de la ciberseguridad es crítico hoy en día, sin duda. ¿Qué otros temas modernos aborda el código? La protección y gestión adecuada de los datos personales. Un aspecto legal y ético que ya no se puede ignorar. Cierto. Y la sostenibilidad, que pasa de ser solo un principio a tener un lugar más estructurado, incluso, como veremos, con una posible función específica de supervisión. Ok, la sostenibilidad ya más integrada. Sí. Además, se abordan de manera más concreta los planes de sucesión, y no solo para la alta dirección, sino también para los miembros del directorio. Se busca asegurar la continuidad del liderazgo. La planificación de la sucesión, un tema que a menudo se deja para después, pero es crucial para la estabilidad, ¿no? Especialmente en organizaciones que dependen de liderazgos visibles. Correcto. Y otro punto que se refuerza mucho es la importancia de separar claramente los roles organizacionales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la recomendación de que la persona que preside el directorio, o sea, el órgano de supervisión, Ajá. no sea la misma que ejerce la dirección general o ejecutiva, la que maneja el día a día. Ah, esa distinción. Sí. Y algo muy pertinente para nuestro contexto latinoamericano, y seguro para Cochabamba, se incluyen mejores prácticas específicas para elaborar protocolos en empresas familiares, reconociendo su peso, sus particularidades en el tejido empresarial. Ese punto de la separación de roles entre presidente del directorio y director general me parece clave. Entiendo que el código explica por qué es importante esa distinción, ¿no? Justamente, es una de las recomendaciones más fuertes en gobierno corporativo. A ver, el directorio o consejo tiene la tarea fundamental de definir la estrategia, vigilar que la gestión vaya bien encaminada, aprobar las decisiones más importantes. La visión macro, digamos. Exacto. Por otro lado, la dirección general o ejecutiva es la responsable de implementar esa estrategia, de gestionar las operaciones diarias, de liderar al equipo. La ejecución. Eso es. Mantener esta separación ayuda a evitar que se concentre demasiado poder, clarifica quién es responsable de qué y fortalece los mecanismos de control y equilibrio, el famoso checks and balances. Entiendo la lógica, sobre todo para evitar conflictos de interés o que falte una supervisión objetiva. Pero, a ver, en una organización nueva como una cámara de jóvenes, no es tentador que el líder más visible, quizás el fundador, asuma ambos roles. Es una tentación muy real, sí, sobre todo al principio.
¿Qué riesgos concretos busca evitar el código con esa separación? Los riesgos son significativos. El principal es la falta de una supervisión independiente, objetiva, de la gestión. Si quien dirige también preside el órgano que debe supervisarlo, pues ¿quién le pide cuentas de forma efectiva? Claro, se vuelve juez y parte. Exacto. Se pueden pasar por alto errores estratégicos, ineficiencias o incluso conductas que no son éticas. También complica la planificación de la sucesión, porque se concentra demasiado poder y responsabilidad en una sola figura. La separación busca asegurar que haya un contrapeso, una instancia que mire el largo plazo, la estrategia global, sin estar totalmente absorbida por la urgencia del día a día. Queda clara la importancia de esa distinción entonces. Y el código, como mencionaste, no se queda solo en principios, sino que aterriza en recomendaciones bien concretas para los órganos clave de gobierno. Podríamos revisar esas prácticas, quizás empezando por el órgano máximo, la Asamblea. Por supuesto. Empecemos por la Asamblea de Socios o Miembros. El código la pone como el órgano supremo. El énfasis está en que sus reuniones y decisiones se tomen con formalidad, responsabilidad, transparencia y eficacia. Es crucial proteger los derechos e intereses de todos los miembros por igual. ¿Y qué tipo de prácticas recomienda para lograr esa formalidad y transparencia en las asambleas? Suena bien, pero ¿cómo se hace? Da varias ideas bastante prácticas. Por ejemplo, tener reglas claras, conocidas por todos, sobre cómo funcionan las asambleas, cómo se convoca, cómo se delibera, cómo se vota. Recomienda que la información importante para tomar decisiones se distribuya con suficiente tiempo de anticipación. Sugiere al menos 15 días naturales antes. 15 días, ok. Tiempo para analizar. Sí. Y un detalle interesante, sugiere no mezclar temas distintos en un solo punto de la agenda y evitar el famoso punto de asuntos varios. El clásico asuntos varios, que a veces es una caja de sorpresas. Exacto. Evitarlo promueve una agenda más clara que la gente vaya preparada. Tiene sentido. ¿Algo más sobre las asambleas? Sí, reconoce la realidad actual, permitiendo que se hagan asambleas por medios telemáticos, a distancia. Ah, importante hoy en día. Claro, pero siempre asegurando que haya mecanismos confiables para identificar a los participantes, que puedan intervenir y que sus votos se registren de forma segura. Además, insiste en que la asamblea debe estar informada no solo de lo financiero, sino también de los impactos sociales y ambientales de la organización. Visión integral, de nuevo. Exacto. Y un último punto relevante, promover que la elección de los miembros del directorio sea informada. Idealmente, considerando a los candidatos de forma individual y no solo en bloque o planchas, como se dice a veces. De prácticas para asegurar que la voz de los miembros se escuche y sus decisiones estén bien fundamentadas. Pasemos al siguiente nivel, el Consejo de Administración o Directorio. ¿Qué nos dice el código sobre cómo debe estar compuesto y cómo debe funcionar? Bueno, el Consejo de Administración o Directorio es el motor estratégico y el vigilante principal, como ya dijimos. El código pone mucho énfasis en su composición. ¿En qué sentido? Recomienda buscar activamente la diversidad en el directorio. ¿Diversidad de qué tipo? De todo tipo. Diversidad de experiencias profesionales, de conocimientos técnicos, de sectores de actividad, de perspectivas, de edades y, muy importante, de género. La idea es que esta pluralidad enriquezca el debate y evite el pensamiento único, el groupthink. Una visión más amplia para tomar decisiones más robustas, claro. ¿Y sobre el tamaño? Y la independencia de sus miembros. En cuanto al tamaño, sugiere un número que permita una discusión ágil pero también profunda. Típicamente dice entre 3 y 15 miembros. Un rango amplio. ¿Sí? Y preferiblemente un número impar, para facilitar las decisiones si hay votaciones divididas. Y un concepto clave que resalta muchísimo es la figura del consejero o director independiente. Independiente. ¿Cómo define el código a un director independiente? ¿Y qué rol cumplen exactamente? Son aquellas personas que no tienen lazos económicos o familiares importantes con la organización. O sea, no son empleados ni asesores clave con honorarios muy relevantes, ni clientes o proveedores importantes. Su valor está en que pueden aportar una visión objetiva, externa, sin conflictos de interés que puedan nublar su juicio. Como una mirada fresca, sin sesgos. Exacto. Son como ese amigo sincero que te dice la verdad aunque duela un poco, porque no tiene intereses personales metidos ahí.
El código recomienda aspirar a que al menos un 25% de los miembros del directorio sean independientes. Un cuarto. Es una meta interesante. Sí, busca asegurar esa objetividad, y esto fortalece enormemente la credibilidad y la calidad de la supervisión que hace el directorio. Entendido. ¿Alguna otra recomendación importante para el funcionamiento del directorio? Sí, varias más. Se subraya la importancia de evaluar periódicamente el desempeño del directorio. No solo de forma individual, sino como equipo. ¿Está funcionando bien? ¿Está aportando valor estratégico real? Una autoevaluación necesaria. Fundamental. También, como mencionamos antes, contar con planes de sucesión y rotación para los directores, especialmente los independientes, para mantener la frescura y evitar que esa independencia se diluya con el tiempo. Y por supuesto, la ya comentada separación ideal entre el rol de presidente del directorio y el de director general. Parece un enfoque muy completo para asegurar que el directorio sea realmente efectivo y no solo una formalidad. Mencionaste antes que el directorio puede apoyarse en órganos intermedios o comités. ¿Cómo funciona eso? ¿Y es algo aplicable a una cámara como la de Cochabamba? Correcto. Para poder profundizar en temas complejos y preparar mejor las decisiones que toma el directorio, se puede delegar el análisis de ciertos asuntos en órganos intermedios o comités. El código identifica 5 funciones clave donde el directorio necesita apoyo especializado. 5 funciones. ¿Cuáles son? Primero, auditoría. Todo lo que es control interno, relación con auditores externos. Segundo, evaluación y compensación. Evaluar el desempeño de los directivos clave. Definir políticas de remuneración justas. Tercero, finanzas y planeación. Supervisar el presupuesto, la planificación financiera. Cuarto, riesgo y cumplimiento. Identificar, mitigar riesgos, asegurar que se cumplen las normas. Y quinto, una función que gana mucho protagonismo en esta versión: sostenibilidad. ¿Sostenibilidad de nuevo, como función específica? Sí, supervisar las estrategias y el desempeño en temas ambientales, sociales y de gobernanza, lo que se conoce como ESG. Entiendo las funciones. Ahora, mi pregunta es, para una organización como la Cámara de Cochabamba, que quizás está empezando, ¿es realista o necesario crear 5 comités separados desde el día 1? Suena mucha estructura. Probablemente no sea necesario ni eficiente al principio. Y aquí entra de nuevo la adaptabilidad que mencionábamos. Ajá. Lo crucial no es tener 5 comités con nombres rimbombantes, sino asegurarse de que esas funciones esenciales estén cubiertas de alguna manera. Ah, la función es lo importante. Exacto. Quizás al inicio se puede tener un comité que combine, por ejemplo, auditoría y riesgos, o asignar la supervisión de la sostenibilidad directamente al pleno del directorio si no da para un comité aparte. Lo importante es que haya responsables claros y que se dedique tiempo específico a supervisar estas áreas críticas. Ok, ¿y cuáles dirías que son las funciones irrenunciables para una cámara de empresarios jóvenes desde el arranque? Yo diría que las funciones de auditoría, para la transparencia financiera, y la de riesgo y cumplimiento, para operar con prudencia, son indispensables. Y dada la orientación de la Cámara, integrar la función de sostenibilidad de alguna forma también parece muy pertinente desde el inicio. Me gusta ese enfoque en la función más que en la estructura formal. Es adaptar el qué se necesita hacer al cómo podemos hacerlo con nuestros recursos y nuestra escala actual. No se trata de copiar un modelo de gran empresa, sino de asegurar la supervisión necesaria. Con todo esto sobre la mesa, los principios, las prácticas actualizadas, la estructura, ¿cuáles serían los beneficios concretos, tangibles, para la Cámara de Cochabamba si decide adoptar estas prácticas, aunque sea gradualmente? Los beneficios son múltiples y muy prácticos, y el propio código los destaca, aunque, ojo, su adopción es voluntaria. Nadie los obliga. Exacto. Pero implementarlos trae ventajas competitivas claras. A ver, primero, institucionalización y transparencia. ¿Ok? Adoptar estas prácticas manda una señal potente de seriedad, de buen manejo. Esto genera confianza, tanto entre los propios miembros como hacia afuera, aliados, posibles financiadores, la sociedad en general. La confianza es la moneda de cualquier organización, ¿no? Totalmente. Es como construir la reputación sobre cimientos sólidos. ¿Qué más? Segundo, mejor acceso a financiamiento. Las organizaciones que demuestran tener un buen gobierno corporativo son vistas como menos riesgosas, más profesionales. Lógico. Esto abre puertas para obtener recursos, créditos, donaciones, patrocinios en mejores condiciones. Tercero,
sucesión estable y planificada. Tener definidos los procesos para elegir y renovar el liderazgo evita esas crisis y la incertidumbre que a menudo acompañan las transiciones. Asegura la continuidad del proyecto. Pensar en el largo plazo, no solo en quién está ahora. Exactamente. Cuarto, mejor reputación e imagen. Una gestión transparente, ética, orientada a resultados, fortalece la imagen de la Cámara. Esto es vital para atraer a nuevos empresarios jóvenes, para mantener el compromiso de los miembros actuales y para forjar alianzas estratégicas valiosas. La imagen cuenta mucho. Quinto, mayor competitividad y permanencia. Un buen gobierno ayuda a la Cámara a ser más eficiente, a tomar mejores decisiones estratégicas y, al final, a cumplir mejor su propósito de apoyar a los jóvenes empresarios. Esto aumenta sus posibilidades de perdurar y crecer en el tiempo. Y mencionaste antes la resiliencia. ¿Ese sería otro beneficio? Ese es el sexto beneficio clave: resiliencia. Una buena gestión de riesgos, una planificación estratégica sólida y una visión que incluye la sostenibilidad preparan a la Cámara para navegar mejor las turbulencias, los cambios inesperados del entorno, los desafíos futuros. En resumen, la hace más fuerte y más adaptable. Entonces, si tuviéramos que resumir qué significa todo esto para los miembros fundadores y también los actuales de la Cámara en Cochabamba que nos están escuchando, ¿cuál sería el mensaje central? El mensaje es que tienen a su disposición una guía, una especie de mapa probado y actualizado para construir una institución robusta desde sus inicios. Este código, aunque sea mexicano, destila buenas prácticas internacionales que son perfectamente adaptables. La clave es adaptar. Exacto. Ofrece tanto principios universales, ética, visión estratégica, valor integral, como herramientas concretas. Cómo organizar una asamblea, qué considerar al formar un directorio, cómo abordar riesgos como la ciberseguridad o la sostenibilidad. Si se aplican con inteligencia, adaptándolas a la realidad cochabambina, a la realidad boliviana, pueden ser la diferencia entre una iniciativa que arranca con mucho entusiasmo, pero se diluye con el tiempo. ¿Qué pasa a veces? Y una organización que perdura, que es eficiente, ética y que realmente genera un impacto positivo y duradero para sus miembros y para la región. Es, en esencia, la receta para construir bien desde la base. Un panorama realmente completo y, diría hasta motivador. Hemos visto cómo este código de gobierno corporativo, aunque tenga un origen específico en México, ofrece un marco de referencia sólido, basado en prácticas internacionales y sobre todo, y creo que eso es lo más importante, flexible y adaptable a distintas realidades y tamaños. Esa flexibilidad es fundamental, sí. No se trata de una camisa de fuerza, sino de un conjunto de herramientas y principios que cada organización debe saber usar según su contexto, su madurez, sus prioridades. Hagamos un repaso súper rápido de las claves que vimos. Este código nos ayuda a entender qué es el buen gobierno, ese sistema para dirigir y controlar. Nos propone principios esenciales como tener un rumbo estratégico claro, buscar la generación de valor integral, económico pero también social y ambiental, actuar siempre con ética y tratar a todos los miembros de forma equitativa. Puntos centrales. Además, incorpora prácticas modernas cruciales, como la ciberseguridad, la gestión de datos y la sostenibilidad como eje. Y nos da pautas sobre cómo estructurar los roles clave, la asamblea de miembros, el directorio, con ese énfasis en diversidad e independencia, y las funciones de apoyo vitales, como auditoría, riesgos, sostenibilidad. Y la palabra clave que repetimos. Todo esto es adaptable a la escala y necesidades de la Cámara. Exacto. Y el resultado esperado de aplicar estos principios, aunque sea de forma progresiva, es claro: fortalecer la transparencia, mejorar la reputación, asegurar una mayor estabilidad operativa y financiera y, lo más importante, potenciar la capacidad de la Cámara para cumplir su misión y generar valor real y sostenible para los jóvenes empresarios de Cochabamba. Como bien dijiste antes, es invertir en los cimientos, asegurarse de construir sobre roca firme y no sobre arena movediza. Esa es precisamente la metáfora. Es una inversión en la durabilidad y el impacto del proyecto a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para dejar una idea resonando en quienes nos escuchan, especialmente los fundadores y miembros de la Cámara Departamental de Empresarios Jóvenes de Cochabamba. Sí, nos gustaría proponer una reflexión final. A ver, adoptar las reglas, definir la estructura, crear los comités,
Todo eso es como el andamiaje, es necesario, pero la pregunta verdaderamente desafiante, la que marca la diferencia a largo plazo es, ¿cómo puede la Cámara Departamental de Empresarios Jóvenes de Cochabamba asegurar que estos principios de integridad, transparencia, sostenibilidad y visión estratégica no se queden solo en un bonito documento guardado en un cajón, sino que se conviertan en parte del ADN, de la cultura viva y de las prácticas diarias de la organización, desde el primer día? Una pregunta poderosa para reflexionar y sobre todo para actuar. ¿Cómo pasar del papel a la realidad cotidiana? Excelente punto. Hasta nuestra próxima exploración.